Muy buenas, nuevamente Lógica Ateísta, analizando los principales temas en relación con la ciencia, la religión, la teología y la filosofía. El día de hoy vamos a analizar un tema que a mi parecer corresponde al área de la filosofía de la ciencia, que muchísimos ateos a mi parecer no comprenden en lo absoluto. No importa si uno tiene ausencia de conocimiento con respecto a la filosofía de la ciencia, pero tampoco podemos andar por ahí gritando argumentos y diciendo que las cosas son de una manera y no de otra, cuando en realidad ni siquiera hemos estudiado el tema a fondo. El día de hoy vamos a abordar una situación que sucede con muchos ateos en el internet y en la vida real también. Y es: ¿la ciencia busca la verdad? Muchos ateos sienten que la ciencia es el método por excelencia para alcanzar la verdad o para tener el conocimiento más exacto posible con respecto a una realidad objetiva. Hoy vamos a utilizar uno de los favoritos de los ateos, que es Stephen Hawking, para que él mismo nos cuente cómo funciona la ciencia y por qué la ciencia en realidad no busca la verdad, sino nada más crear un modelo de la realidad. Vamos a proceder a leer una parte del libro de Stephen Hawking denominado El Gran Diseño. Muchos lo conocen, lo citan, la mayoría de ateos no lo ha leído, pero lo usa para argumentar por algunos artículos que se han encontrado por ahí. Pero hoy van a conocer un poco más a fondo lo que Stephen Hawking plantea por acá, para que se hagan una idea de lo que en realidad es la ciencia, lo que en realidad busca, los criterios que demarcan lo que es científico y lo que no, el objeto de estudio en general. Vamos a proceder a hacer una lectura de una historia que propone Stephen Hawking como comparación de lo que es la ciencia, de unos peces en una pecera y de la humanidad, tratando de interpretar la realidad y creando modelos sobre las leyes físicas. Vamos a proceder a leer esto a continuación. El ejemplo de Hawking empieza con un ayuntamiento que prohibió hace algunos años, al parecer, en Italia, el hecho de que pusieran a los pececitos en peceras redondas, ya que esto, según ellos, hacía que los peces tuvieran una visión distorsionada de la realidad. Luego de eso nos dice Stephen Hawking en su libro: ¿cómo sabemos que nosotros tenemos la visión verdadera, no distorsionada de la realidad? ¿No podría ser que nosotros mismos estuviéramos en el interior de una especie de pecera curvada y nuestra visión de la realidad estuviera distorsionada por una lente enorme? Muy interesante. Dice: la visión de los pececillos no es como la nuestra. Aún así, podrían formular leyes científicas que describieran el movimiento de los objetos que observan en el exterior de la pecera. Por ejemplo, a causa de la distorsión, los objetos que se movieran libremente y que nosotros observaríamos en una trayectoria rectilínea, serían observados por los pececillos como si se movieran en una trayectoria curvada. Sin embargo, los pececillos podrían formar leyes científicas que siempre se cumplieran en su sistema de referencia distorsionado y que les permitirían hacer predicciones sobre el movimiento futuro de los objetos de fuera de la pecera. Dice: si los pececillos formularan tal teoría, deberíamos admitir que tienen una imagen válida de la realidad. Un ejemplo de modelos acerca de la realidad que han suplantado a otros podemos encontrarlo en el caso del universo tolemático. Fue propuesto por Ptolomeo, que vivió del 85 aparentemente al 165. En el universo ptolemático, la Tierra se encontraba en el centro como fija y los otros cuerpos giraban en trayectorias circulares, y el que estaba encima, por decirlo así, lo estoy explicando en palabras corrientes y comunes, el objeto que estaba encima girando hacia otra trayectoria circular y otro encima de esa, una trayectoria circular complicada, que Hawking la describe aquí como que girarían en órbitas complicadas en que había epiciclos
o círculos cuyos centros giraban a lo largo de otros círculos, círculo sobre círculo. Por eso el universo telemático presenta una imagen así. ¿Para qué traigo al tema de hoy el universo telemático? Porque Stephen Hawking nos dice lo siguiente: ¿qué sistema se ajusta más a la realidad? ¿El tolemático o el copernicano? Recordemos que Copérnico publicó una imagen del universo completamente diferente a la de Ptolomeo, y por esto fue que en parte culparon a Galileo de herejía al proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero ¿qué nos dice Stephen Hawking acerca de cuál sistema se ajusta más a la realidad, el tolemático o el copernicano? Leemos textualmente en este momento: aunque es bastante habitual que se diga que Copérnico demostró que Ptolomeo estaba equivocado, eso no es verdad. Tal como es el caso de nuestra visión y la de los pececitos en la pecera redondeada, podemos utilizar ambas visiones como modelo del universo, ya que nuestras observaciones del firmamento pueden ser explicadas tanto si suponemos que la Tierra o el Sol están en reposo. Dice aquí: la ventaja real del sistema copernicano es simplemente que las ecuaciones de movimiento son mucho más simples en el sistema de referencia en que el Sol se halla en reposo. O sea, una teoría científica se mantiene, entre otras cosas, por la simplicidad que ésta contenga para explicar ciertos eventos, no así por la relación que tenga objetivamente con una realidad o con la verdad objetiva o absoluta. Si la ciencia nos quisiera proporcionar respuestas absolutas, sería un tipo de dogma, porque si lo único constante en la ciencia es el cambio, ¿cómo vamos a decir que la ciencia nos va a proporcionar respuestas absolutas a los eventos? Sería como decir que la teoría de gravitación universal de Newton fue verdad en un momento y luego dejó de serlo, y se sustituyó por una teoría más avanzada como la relatividad de Einstein. Sería absurdo decir que la teoría de Newton era verdad y luego dejó de serlo. No. La teoría de Newton tan solo se empezó a tornar menos elegante, con algunos elementos menos ajustables, y no concordaba con algunas observaciones, pero en realidad esto le pasa a todas las teorías, y algunas predicciones que empezaron a dar problemas. Eso fue simplemente lo que pasó con la teoría de Newton. Perdió su elegancia, esto lo afirma Stephen Hawking en cuando explica lo que es un modelo satisfactorio, página 60. Un modelo satisfactorio es ser elegante, con pocos elementos ajustables, que concuerde con observaciones existentes y que realice predicciones. El problema es que, como Kuhn lo mencionó, las nuevas teorías usualmente describen la realidad de diferente manera, no porque sean estas más verdaderas, sino porque parten de definiciones diferentes de la realidad que ayudan a que la teoría sea más simple o que se adapte más a estos criterios que acabamos de mencionar. Eso es todo. La ciencia no puede proveernos una verdad objetiva acerca de la realidad en áreas tan especulativas como el origen del universo, el origen de la vida, el origen de la mente, de la moral y de la ética, puesto que la ciencia posee grandes limitaciones en estas áreas. Adelantándome a la aparición altamente probable de falacias y comentarios que tal vez no estén representando bien mi posición, voy a hacer algunas aclaraciones sobre el tema que acabamos de tocar. Número 1. No estoy diciendo que la ciencia no pueda estar analizando la realidad objetiva verdaderamente. Podría perfectamente estar haciendo,
y de hecho en muchos de los aspectos pienso que lo está haciendo. Lo que sucede es que el grado de verdad que le otorgamos a las conclusiones científicas no depende de que el método científico en sí esté buscando verdad, no depende de que la ciencia en sí misma se crea poseedora de la verdad, no, se basa en principios emotivistas usualmente que nosotros ponemos sobre la ciencia. O sea, por poner un ejemplo, la ciencia en sí misma es neutral, no se sabe si está analizando la realidad, sino eso ya depende del modelo filosófico que adoptemos para analizar la realidad o lo que denominemos realidad. Pero el hecho de que algunos crean que la ciencia de verdad nos está dando respuestas absolutas o objetivas sobre los eventos está condicionado por su paradigma, por lo que esa persona piensa anticipadamente. Si yo creo que el hecho de que la ciencia sea pragmática eso la hace una verdad, entonces obviamente para mí lo que la ciencia diga va a ser una verdad. Pero eso no implica que tengamos que adoptar la postura de esa persona que cree que la ciencia nos está diciendo verdades solo porque es pragmática. Si a mí se me ocurre decir que para mí la ciencia nos está diciendo mentiras porque es pragmática, entonces se sigue que la ciencia nos está diciendo mentiras. Y nadie tiene por qué creerme este argumento más allá de lo que se sienta persuadido a pensar que es verdad. De la misma manera lo opuesto. Espero que esto se haya entendido. Segundo, no estoy diciendo que Stephen Hawking sea la única posibilidad o la única persona que nos esté diciendo cómo funciona la ciencia en realidad. No. Estoy poniéndole un ejemplo de un científico ateo que promueve, no sé por qué, sus conclusiones como si estas fueran verdades. Bueno, en realidad sí sé por qué. Promueve sus conclusiones como si fueran verdad porque eso le genera más dinero al vender sus libros. Eso es muy altamente probable. Pero lo más gracioso es que Stephen Hawking en realidad sí está haciendo una representación de la ciencia razonable que va acorde con lo que la historia nos ha demostrado. Se nos han mostrado muchas teorías que se creyeron ciertas, muchos las tomaron como verdades y después nos dimos cuenta que eran teorías que no se adaptan a la realidad. No se sabe, no se podría saber si esas teorías tal vez son ciertas y nosotros no sabemos, porque en realidad el procedimiento de la ciencia las ha descartado porque así está escrito que debe ser, por el criterio de falsabilidad y ese tipo de cosas que en otros videos vamos a abordarlos. Esos dos puntos quiero dejarlos en claro para evitar falacias, porque usualmente salen un montón de falacias y diciendo cosas que yo no expresé y cosas por el estilo. Entonces, para que tengan un criterio más amplio de lo que estoy exponiendo, resumiendo, Stephen Hawking no es una autoridad en filosofía de la ciencia, pero expone un esquema muy razonable y realista de lo que esta es. Y el otro punto queda claro, es que no pienso que la ciencia no pueda estar estudiando la realidad objetiva. Sí lo pienso que puede estarlo haciendo, pero eso depende del paradigma filosófico que usted tenga, y ese paradigma no tiene por qué ser adoptado por todas las personas. No, se puede discutir ese paradigma, pero plantarse en un debate, en un foro o en un grupo de discusión y decir que la ciencia tiene las verdades y tratar de refutar el teísmo con la ciencia es completamente absurdo a la hora de analizar el tema a fondo. Es absurdo porque la historia nos ha demostrado totalmente lo contrario. En ese sentido, entonces, deberíamos decir que la Tierra en la Edad Media estaba en el centro del universo y luego ahora ya es el Sol que está en el centro del sistema solar y la Tierra gira alrededor del mismo. Eso no puede ser de esa manera.
Entonces, mi video tiene como objetivo principal que cuando se discutan estos temas no lleguen las personas diciendo, uff, yo sé cómo funciona esto, yo sé la realidad, porque la ciencia dice esto, porque la ciencia dice aquello, porque la ciencia defiende el ateísmo, la ciencia es atea, porque no ocupa a Dios en sus hipótesis y ese tipo de cosas que son puras falacias. Y en vez de eso nos propongamos un debate razonado que vaya desde las bases, que se discuta no tanto este aspecto, sino discutir las posturas filosóficas. Entonces discutamos mejor el realismo contra el irracionalismo y este tipo de cuestiones, y no en sí adoptar una ideología filosófica como si fuera científica. Ese es el motivo principal de este video. Espero que lo compartan, espero que nos apoyen en este proyecto. Estamos muy contentos del debate que tuvimos sobre la resurrección con dos personajes internacionales, porque estuvimos 3 personas de diferentes países al mismo tiempo conectados en el debate, yo como moderador. Agradecimiento a ellos, agradecimiento a ustedes. Espero que esto sirva, que este video sirva para que algunos entiendan un poco más el funcionamiento de la ciencia a grandes rasgos, porque hay muchas cosas más a fondo que podemos discutir después. Cualquier cosa comenten, compartan. Ahí estamos, Lógica Ateísta, abajo, así se escribe, lo ponen en el navegador y ahí encontrarán Lógica Ateísta. Pura vida, como decimos en Costa Rica. Nos vemos.